De Bocellur a Juanita Parra, variopinto elenco de vigías del proceso constituyente alienta críticas y alabanzas. Se trata de reflejar la diversidad de nuestra ciudadanía. Gratuidad en aprietos, recurso opositor hace tambalear accidentado adelanto del beneficio universitario. Yo espero, sin embargo, que lo que prime es pensar en las familias. Ese debiera ser el primer criterio de todas las fuerzas políticas en Chile. Invitado, un diputado de la nueva camada UDI, Jaime Belolio, se sienta en la mesa de Estado Nacional. Muy buenos días. Comenzamos ya una nueva edición de Estado Nacional este primer domingo del mes de diciembre con altas temperaturas, harta información también respecto a lo que ha sucedido durante esta semana y ya veíamos en nuestros titulares, Consejo de Observadores Ciudadanos para el Proceso Constituyente, hubo encuesta DIMARC, cambio en el Ministerio Público, hay hartas noticias y situaciones que comentar aquí en Estado Nacional. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas. Bárbara Figueroa, ¿qué tal? Muy buenos días. Eduardo Zafirio. Francisco Vidal. Muy buenos días. días. ¿Cómo está? Cecilia Pérez de regreso Andrea, al panel de Estado Nacional. Y Gonzalo Miller. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar de inmediato a revisar parte de lo sucedido durante estos últimos días. Lo vamos a hacer con el relato de la semana. Volvemos de inmediato para comentar. Pasó con Jean Bocellur. Joder, tío, te llamo desde el Fútbol Club Barcelona para que te vengáis a ver si con Neymar y Messi armamos un tridente ofensivo que te cagas. No, broma. Te llamo desde La Moneda para que vengas a formar un grupo imprescindible. Pasó con Ruth Olate. Me llegó la llamada de parte del gobierno para citarme si quería participar. Por supuesto, le dije al tiro que sí. Casi 2 decenas de chilenos de toda índole fueron citados como observadores del proceso constituyente para, como dice la presidenta, Dar garantías que habrá total equidad en la elaboración de la nueva Constitución. y el abanico de observadores, vea usted, es tan variopinto. Se trata de reflejar la diversidad de nuestra ciudadanía. Tenemos que movernos a regiones y a todo Chile porque necesitamos la opinión de todos los chilenos. Que lo más difícil es ver quién no califica para el puesto. Revisamos opciones en el relato de la semana. Ahí tiene usted a Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro de Piñera, que tras renuencia a declarar en caso colusión del confort. Existía respecto de él una orden de arresto, la cual está en poder de la Policía de Investigaciones desde el mediodía del día de ayer. La verdad es que yo no he recibido hasta ahora ninguna citación. Había sido citado en 2 ocasiones, la última fue el día de ayer, tuvo una actitud más bien evasiva. Alguna duda genera. ¿Y si no llega a los diálogos ciudadanos? Marcelo Díaz podría participar, dicen algunos, con aumento en su aprobación según Adimar. ¿Cómo lo ven ustedes? Y también en el aspecto personal, su aumento de 4 puntos que se posiciona como uno de los mejores evaluados también. Gracias. Aunque no, él está más metido en la coordinación del proceso y, cómo no, analizando los números de esa misma encuesta, donde la reforma educacional anota positivo repunte de 4 unidades. Ese es un dato que nos importa centralmente. Por supuesto, ningún sentenciado por la justicia por delito tributario alguno puede pertenecer al grupo que ponga el ojo en los diálogos ciudadanos. 3 años de presidio menor en su grado medio. Mientras Jovino Novoa permanece en absoluto silencio. ¿Algún funcionario de Carabineros o Investigaciones? En una de esas, aunque ahora hasta salir en la tele les tomará más reflexión, tras instructivo suscrito con el gobierno para el manejo comunicacional de sus acciones. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones trabaja para el país, no para los medios. Lo que queremos nosotros es informar objetivamente a la población de lo que estamos haciendo como policía y el que estamos trabajando para bajar la percepción de inseguridad. ¿Se descarta la censura en ese sentido? En absoluto. Piñera, dicen otros, que es un hombre afable. Buenas tardes. ¿Por qué están tan en fila, ordenaditas? Gracias. Lector empedernido, pero ocupado como expresidente. Aquí presentando libro de Sergio Melnik y José Miguel Barraza, donde nos recuerda que otra alternativa, Marco Enrique Sominami, tampoco es factible hoy día como observador de los diálogos ciudadanos en Chile. Me hubiera gustado que hubiera estado Marco Enrique Sominami, pero como él está en París, le quiero decir que la próxima semana yo voy a tener la oportunidad de asistir a la cumbre del cambio climático y tal vez podemos debatir en Francia, si él quiere en francés, a pesar que yo prefiero debatir en Chile y en castellano. Y aunque tiempo ahora tendrá... Vecinos, yo nos vine a visitar
Jan Bosellur. Y también Eliodoro Mate. No, Eliodoro Mate es otro que muy probablemente no veamos como observador de los diálogos ciudadanos tras dejar presidencia del CEP luego de 28 años. El resto de los chilenos atentos, en cualquier momento les pueden llamar de Palacio. Bien, pues ahí teníamos el relato de la semana centrado, por supuesto, en este Consejo de Observadores Ciudadanos para el proceso constituyente. Hubo ahí algunos cuestionamientos respecto a la conformación, a quién representaban, también cuál va a ser su tarea, ¿no? De qué manera van a trabajar. Vamos a comenzar a analizar entonces cómo quedó este Consejo de Observadores, cuando además se anunció con 15 miembros, 24 horas después se sumaron otros 2. Vamos a comenzar de inmediato entonces a analizar. Gonzalo Miller. Bueno, aquí de nuevo lo que uno ve es un poco de improvisación. Aquí había 15, después 17. Más allá del respeto que merece individualmente cada una de las personas que fueron convocadas, y en ellos no tienen ninguna responsabilidad todavía respecto de por qué los llamaron o cómo los llamaron, que encuentro un poco frívolos los criterios. O sea, hace rato ya que para la política debiera ser, cuando habla de ciudadanía o algo ciudadano, eso no es una mezcla entre artista y futbolista. No tiene por qué ser así. O sea, más allá, lo digo, y no lo digo ni por el Voce, no lo digo ni por Juanita Parra, que ellos no tienen ninguna culpa, sino de quién los quiere usar, de quién quiere dar una imagen distinta, de quién quiere aprovechar y en la manera, en los criterios con los que se construye. Yo creo que en eso el gobierno se equivoca. Aquí, cuando se le pide, y la gracia de este consejo es que diera garantías como observadores. Los cabildos tienen que ser ciudadanos y tienen que ser incorporados a la comunidad. Pero de nuevo, si este consejo no pasó, se notó, según mi opinión, un criterio un poco frívolo, me da mayor preocupación que vaya a pasar respecto de los cabildos, que no terminen siendo todas las visiones puestas. Aquí el criterio es de que se conformó y se va a financiar la posición de quienes quieren cambiar la Constitución. Aquellos que no queremos cambiarla no están presentes, bien representados en el Consejo, y además me parece que no están invitados o no van a ser también poco parte de lo que se va a financiar. Entonces ahí donde se produce la misma duda, y esa duda no está resuelta ni por el Consejo ni por lo poco que sabemos de en qué va a consistir este proceso, porque resulta que el anuncio del Consejo, casualidad o no, vino precedido de que ya se habían cumplido los plazos. Se hablaba de un proceso que se iniciaba en septiembre, no se inició en septiembre, en octubre no pasó nada, y resulta que a última hora de noviembre apareció el Consejo de Observadores. Francisco Vidal, ¿quedó bien conformado el Consejo? ¿Es representativo? ¿Debiera ser representativo? Que también es una pregunta que se hacen algunos, ¿no? ¿De quién debiera ser representativo? Que dé cuenta de toda la diversidad posible. Pero creo que la presidenta tomó una buena decisión, y además nos le pedíamos a este grupo. Es muy buena la columna de Carlos Peña, hoy día la recomiendo. No la comparto en su profundidad, pero este es un grupo que va a observar el procedimiento de los cabildos. Ni más ni menos. Ahora, literalmente es imposible en un grupo tan reducido de 17 personas intentar representar a todos. Por eso no me gusta lo de Zapata, que como representa a la ciudadanía, a una parte de la ciudadanía. Pero para el objetivo que tiene, que es bien específico, no estoy satisfecho. Y desde el punto de vista de la gente, ahora claro, Gonzalo dice, no está en lo que no estamos por la Constitución, por el cambio de la Constitución. Bueno, es una minoría en Chile, 20-25%, los que no quieren cambio, los que quieren mantener la Constitución de Pinochet. Sin embargo, ahí hay creo que 3 o 4 ex militantes de la UDI y de la derecha. Ahora, tienen un guaripolo ustedes ahí, pues fue Fernando Ano, que fue uno de los últimos 2 citados. Hay un señor de la Fundación Jaime Guzmán. El señor García de la Araucanía es completamente de derecha. Entonces, bien la presidenta que también incluyó en la proporción que corresponde, pues. La derecha es minoría. Cecilia Pérez, la conformación de este Consejo de Observadores, a mí me llama la atención que de 17 personas haya 3 mujeres nomás. Un punto para analizar. Bueno, eso incluso yo lo planteé en un minuto. Creo que dentro de las muchas falencias que tiene este Consejo de Observadores Ciudadanos justamente es que no existe paridad. Y no somos minoría en Chile, a diferencia de otras cosas que van a ser minoría las mujeres, somos 52%. Y hoy día tenemos las capacidades, y lo hemos demostrado, de poder competir en todos los ámbitos a la par con los hombres. Pero dicho eso,
Yo creo que el Consejo de Observadores Ciudadanos viene a ser un componente más de lo que ha sido el tratamiento de un proceso que se ha presentado a los chilenos para llegar a una nueva constitución y que yo lo califiqué hace un tiempo atrás de tongo y lo vuelvo a ratificar. Y un tongo no por el objetivo final, porque yo soy de aquellas que son partidarias de estudiar la Constitución y hacer cambios profundos en un instrumento que hoy día no refleja más bien al Chile real. Plantearnos, por ejemplo, si el sistema suprapresidencial es el que tiene que regir, cuál es el rol que el Estado debe tener en esta nueva sociedad. Los derechos y los deberes, sobre todo los deberes, tienen que ser tan militarizados como se ven reflejados en una Constitución que, si bien nace en dictadura, finalmente es absolutamente refrendada en democracia en el gobierno del presidente Lagos. No olvidemos que en el gobierno del presidente Lagos, donde usted era ministro, Francisco Vidal, usted era ministro, se cambiaron 3/4 partes de la Constitución, sí. Se terminaron con muchos de los enclaves dictatoriales que quedaban, senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, y el presidente Lagos dijo que se había pasado la prueba de blancura y que era una constitución que unía a los chilenos. Recordemos eso, para aquellos que plantean que sigue siendo una constitución espuria. Más allá de eso, yo voy a la forma. Acá hay una permanente improvisión que termina siendo finalmente o provocando la sensación legítima de que este Consejo en particular va a ser intrascendente. Como todas las cosas que se han hecho. Cuando explota el problema del financiamiento de las campañas políticas y esta relación perniciosa entre el empresariado y la política, se soluciona, entre comillas, con un Consejo anticorrupción. Yo dije que era una cortina de humo, todavía no veo ninguna solución en el Parlamento, ninguna. Cuando existían, Francisco, 17 proyectos de ley que no tenían necesidad de tener un consejo de transparencia para que el Ejecutivo le hubiese dado su urgencia y lo hubiese sacado adelante. Por lo tanto, más allá de las personas que lo componen, que cada una dentro de sus ámbitos es muy destacada, yo me pregunto, ¿cuál es el procedimiento al que fueron convocados? ¿Cuál es la metodología que van a utilizar? Estamos hablando promedio de lo que se ha sabido, de alrededor de 15.000 ejercicios dentro de todo Chile de diálogos ciudadanos. ¿Cuál va a ser finalmente la parte escrita, el documento que se va a conocer en materia de educación cívica? De eso nada se conoce. Lo que conocemos son tiempos que no se han cumplido. De septiembre hasta marzo, educación cívica, diálogo. Luego venían las bases para un proyecto desde la ciudadanía que fuese presentado al Parlamento. Luego el Parlamento debía presentar a un próximo Parlamento cuál iba a ser finalmente el mecanismo, si era bicameralidad, si era un consejo parlamentario ciudadano, si era una asamblea constituyente. Entonces, finalmente, yo me voy a quedar para traducir lo que te quiero decir en lo que dijo Fernando Atria. Fernando Atria, ideólogo de la Asamblea Constituyente, parte importante del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, y yo te diría que una de las personas que más defendía una nueva constitución, señaló que en este Consejo, un poco en la línea que decía Francisco, estaba sobre-representada la derecha. Y que por lo tanto se había hecho un nuevo cuoteo de 2 personas más que ingresaran, uno para darle el gusto al Partido Socialista, como es el caso de Francisco Fernández, exmiembro del Tribunal Constitucional, y en el caso de Arturo Fermandoa para darle en el gusto a la UDI. Y yo le digo, y él dice, está sobre representado porque se buscó dejar tranquila a la derecha. Sí. Como están las cosas, es que no hay que dejar tranquila ni a la derecha ni a la izquierda, si somos minoría. O sea, no solamente minoría a la derecha, hoy día en sentido de coalición, es absolutamente minoría a la izquierda. ¿Cómo dejamos tranquilas a la ciudadanía? Y ahí es donde yo no veo ni una luz que dé este gobierno. Bárbara Figueroa, ¿ha habido improvisación, como dicen algunos, respecto a no solamente la conformación de este Consejo de Observadores, sino que en general a la implementación de este proceso constituyente? Mira, yo parto de una primera base, de una primera premisa. Nosotros estamos haciendo por primera vez en nuestro país debate sobre el tema constitucional de carácter ciudadano. Después de más de 35 años sin tener ejercicios de participación ciudadana como los que se están proponiendo hoy día, y menos de la magnitud que se está planteando, que es para el debate constitucional. Por lo tanto, yo, si miro eso, digo, evidentemente que en un proceso como este, sin un ejercicio tan consolidado en torno a una democracia más participativa, vamos a tener déficit. O sea, yo parto de esa base, pero me hago cargo de lo fundamental. Y es que hoy día estamos haciendo un debate que no se atrevieron a hacer durante 25 años en este país. Entonces, atreverse a hacerlo para mí tiene un valor.
Errores en ese camino, evidentemente que van a haber. Yo creo que efectivamente si hay un déficit importante en el marco de la conformación del Consejo es la paridad, tal como se señalaba, o sea, porque además tiene que ver con un mundo, el mundo, yo diría que en general, no solamente las mujeres, sino que todo lo que tiene que ver con la diversidad de género, que no se ve bien representada en una instancia como esta. Y yo creo que ese es un elemento que uno tiene que analizar de manera más crítica. Pero también entendiendo la característica de este espacio. O sea, ellos no van a construir, este Consejo no va a ser el que va a construir la Constitución. Yo creo que sí se ha dado un paso importante, fíjate, porque es algo que por lo menos nosotros como Central Unitaria habíamos criticado mucho hasta ahora, y es que existe una tendencia muy asumida en los gobiernos de constituir comités de expertos, ¿no? Esto de que tienen que ser gente idónea, muy capacitada, de alto nivel, que yo saludo y concuerdo, pero me hacía falta ver ejercicios donde también se confiase en los actores organizados, como un actor que también puede aportar y puede proponer. Yo veía el día de ayer en el Mercurio de Valparaíso la viñeta que se sacaba, ¿no?, burlándose de la participación de la presidenta del sindicato de trabajadoras de casa particular, que son aproximadamente 350.000, casi 400.000 trabajadoras, considerando además que no es... Claro, hay un mundo que es formal y probablemente tenemos muchas en la informalidad también en ese sector. Los 350.000 son las reconocidas. Las reconocidas, exactamente. Yo creo que es la actividad más grande de Chile. Y en particular ha visibilizado un tema donde históricamente existieron entonces, cuando tú ves deudas en materia eso, laborales. tú te das cuenta de que efectivamente a nuestro país le hace harta falta poder hacer estos debates más ciudadanos. No es solo un problema de cómo lo constituye un gobierno, también es cómo culturalmente se asumen estas cuestiones. Y yo creo que por lo menos en el caso sindical nosotros tenemos una gran representante en el Consejo, una gran representante en el Consejo. Nadie pudiera tener duda, nadie podría decir esto está sobreideologizado, es una dirigente emblemática de la CUT, es la presidenta de la CUT. No, es una dirigente de uno de los sindicatos más importantes y que representa el mundo más vulnerable del trabajo en este ámbito de las mujeres. Y por lo tanto yo digo, bueno, ahí hay una apuesta que a mis ojos es muy significativa como señal. ¿Qué espero yo? Espero que una vez que ya despejemos el debate de forma, que es muy significativo, es importante, es relevante, pero que a mis ojos no es lo fundamental hoy día, nosotros podamos dar saltos entonces en garantizar que este espacio, esta constitución del Consejo de Observadores, permita y garantice que en cada espacio de debate, así como hoy día se busca dar una señal respecto de amplia participación, que ellos también sean tremendamente responsables y garantes de que esas representaciones también se den en los diálogos ciudadanos. Porque si hay algo que debiera tener como foco principal el ejercicio que se está haciendo con este Consejo, más allá de tener toda la expertise técnica, es garantizar que a nivel de territorio, cuando hagan los cabildos, cuando hagan los encuentros, efectivamente cada uno de ellos pueda garantizar que todos los sectores están representados. Por eso me hace fuerza el tema de la paridad, porque quizás ahí, en ese déficit, pudiera jugarnos en contra para efectos de garantizar una amplia participación en los debates posteriores. Entonces, Eduardo, yo me quedo, digamos, con ese elemento como elemento central y por lo tanto no puedo compartir la lógica de que aquí haya improvisación, como que si nosotros este ejercicio lo hiciéramos permanentemente. Chile no está acostumbrado a hacer debates de democracia participativa. Nos acostumbramos a la lógica de los consensos, nos acostumbramos a que resolvían. De hecho, éramos mal mirados los actores sociales cuando incidíamos. Cecilia, Bárbara, hay una disonancia dentro de lo que es la CUT, porque Arturo Martínez, yo le escuché decir que este Consejo daba cuenta de un desprecio que la presidenta Bachelet había ya consolidado hacia los gremios y los sindicatos. No, yo me hago cargo de ese artículo que salió en La Tercera porque además fue bastante sesgado respecto a la opinión que dimos todos. Que no te sentías representada. La opinión que dimos los actores en la CUT no es lo que quedó reflejado en el artículo de La Tercera. Digamos, yo me hago cargo de eso y lo que sí nosotros decimos, porque es lógico y porque tenemos una opinión y tenemos, bueno, parte de nuestro debate congreso va a tener que ver con eso, lo que nosotros esperamos es ser agentes activos en el debate, pero obviamente no pretendemos estar representados con 10 personas, 5 personas del mundo sindical. Entendemos la señal. Hoy el mundo del trabajo debe ponerse a disposición. Y obviamente que se resguardó que no siendo ninguno de nosotros, nadie pudiera tachar de ideologizado el debate que se va a hacer. Aclarado ese punto. Eduardo Zafirio. A ver, yo creo que a este tipo de comisiones hay que pedirle lo que pueden dar. Es algo de perogrullo, pero en la guerrilla política de pronto tendemos a confundirnos. Entonces voy a poner 2 ejemplos de temas que han saltado acá y que la comisión simplemente puede terminar siendo expresión, la punta del iceberg de un tema más general. A don Gonzalo Miller le preocupa la presencia de artistas y futbolistas. Bueno, pero eso ya es muy antiguo en la política chilena.
todos los partidos, y la UDI en esto ha sido bien pionera, persiguiendo rostros y gente de ese mundo para presentar las elecciones. No voy a nombrar a nadie, pero entonces el tema. Pequeña diferencia, Eduardo, porque aquí sí, van a elecciones, ya lo sé. No, yo en ningún caso dije que están marginados. Yo dije que para un gobierno a esta altura pretender de que ciudadano es una mezcla de artista y futbolista me parece un tema menor. Bueno, entonces un tema pequeño. Aquí juguemos con una sola baraja. Hoy día los descalificamos, pero después los andamos persiguiendo a presentar los candidatos a concejales, alcaldes, diputados o a senadores. No tienen nada que ver. Ya hemos llegado. No tiene nada que ver. Es que hay una confusión. Déjame hablar, por favor. No, porque están malinterpretando lo que yo dije. Tengo 3 o 4 puntos. Ustedes hablaron todos bastantes. Déjame hablar. Si no te gusta lo que digo, es problema tuyo, pero déjame hablar. No tergiverses lo que yo dije. Entonces, ahí hay un primer problema. Hoy día hay una bancada de la farándula, transversal. Y nadie ha reaccionado. En segundo lugar, el tema de las mujeres. Miren, este es un problema tremendo. El país tiene 2 metas del milenio que no fue capaz de cumplir. La presencia de mujeres en lo público y la tasa de desempleo juvenil, que se estima que ya por sobre el doble de la tasa general es un problema. Entonces esta comisión de alguna manera expresa estos temas. En tercer lugar, ¿de qué se trata con esta comisión hasta donde yo lo entiendo? Obviamente hay una definición en el programa de gobierno que se habló de un mecanismo institucional, participativo y democrático. Pero entre medio, por parte de la oposición, legítimamente es el papel, por lo demás, que juegan las oposiciones en las democracias, surgieron críticas en torno a que esto podía ser objeto de manipulaciones. Y lo que se busca es una equidad mínima para dar garantía y confianza a fin de desarrollar una parte del proceso. ¿Qué me preocupa a mí? Como cuarta idea, es que las ilusiones tienen piernas muy cortas en política. Y lo que estamos viendo aquí es que todo este cuestionamiento a partidos políticos, parlamentos, representación política, a la primera se cae. ¿Y por qué? Porque cuando uno se sale del principio un hombre, un voto, una persona, un voto, hoy día, hombres y mujeres, se mete al terreno de lo arbitrario. Y por eso que el corporativismo ha fracasado en todas partes, incluyendo con el señor Mussolini, que fue el que llegó más lejos en esta lógica de reemplazar la representación política. Y esto puede tener muchos rostros, cuerpos intermedios, corporaciones, le llamaba el fascismo, hoy día movimientos sociales. Gremialismo, le dice la UDI. Bueno, hoy día no quería que me interrumpiera Gonzalo Miller, así que no lo mencioné. Gracias. Entonces, el problema es este, de que en un proceso constituyente, al final de los finales, ¿cuáles son los actores decisivos? Los cuerpos electorales. La ciudadanía, pero la ciudadanía entendida no como frase hecha, sino que la ciudadanía expresándose en urna. Y por lo tanto, ahí las fórmulas que se abren son obvias, o comisionados, asambleas constituyentes, electos, o los parlamentos, y no hay otra cosa. Y quiero sí plantear una preocupación. Los cabildos. Yo creo que esto puede ser un asunto muy complicado si es que no se tiene plena conciencia de lo que está pasando hoy día en la relación de los ciudadanos con la política. Y no por el tema de manipulación o por el tema de sesgo ideológico. Yo tengo la impresión de que en la mayoría de esos 15.000 cabildos, los que van a llegar, no van a llegar a proponer reforma al artículo 19, digamos, de la Constitución, o a la parte orgánica de la Constitución. Van a llegar a expresar una tremenda indignación con lo que está ocurriendo con la política en el país. Y eso va a ser muy difícil de manejar. Entonces, hoy día vemos el desengaño de todos aquellos que se tentaron con vías distintas a las clásicas en las democracias. Parlamento, elecciones, partidos políticos. No vaya a ser cosa que en los cabildos nos encontremos con que ese no va a ser un ejercicio de deliberación inspirado en Jürgen Habermas, sino que más bien una expresión de un profundo malestar hacia la política. Ahí, Eduardo, también hay un punto respecto a la implementación de los cabildos. ¿Quiénes van a participar de estos cabildos? Si va a haber interés de la ciudadanía de participar en cabildos, considerando el escenario, ¿no?, que hay de desprestigio en general de la clase política, las instituciones, el empresariado, prácticamente todos los sectores. ¿Quiénes van a llegar? ¿Los mismos de siempre a participar en esos cabildos? ¿Va a tener alguna entonces representación? Andrea, y además las expectativas. Porque si tú ves dentro de lo que ha ido planteando el gobierno, que en muchas cosas se contrapone, y yo creo que tiene que ir resolviéndose justamente para no terminar con una ola que busque algo que es profundo y que finalmente termine
dividiendo y divorciando aún más la sociedad con las distintas instituciones, cuando tú ves que se puede generar la expectativa, que así se ha planteado, que estos diálogos, estos cabildos, estas clases de educación cívica para saber lo que es una constitución, cuando el 95% de los chilenos reconocen que nunca han tomado una constitución, que nunca han visto una constitución, y solo 2% dice que la ha visto en los últimos 5 años. Por lo tanto, cuando sucede eso y las expectativas para participar es que se va a poder provocar un cambio desde la génesis ciudadana hacia la constitución, y que eso se va a ver reflejado en el Parlamento, a través de las bases institucionales que se van a resolver en un proyecto de ley que debe mandar el Ejecutivo el 2016. Tú dices, ¿y qué va a pasar después? Porque se supone que el Parlamento va a tener que elegir el mecanismo. Si esto se va a construir desde una bicameralidad, Consejo de Parlamentarios con Ciudadanos, finalmente Asamblea Constituyente, entonces, ¿para qué va a estar el proyecto del Ejecutivo? Porque entonces en el 2017 quedó la sensación de que se va a presentar un nuevo proyecto de ley, en términos de una nueva proyecto de constitución, perdón, de una nueva constitución. Entonces, hay muchas contradicciones que no se han despejado, que te pueden generar unas expectativas ciudadanas que terminan rebotándote muy mal en contra de lo mismo que se está haciendo. ¿Falta claridad en ese sentido, Francisco Vidal? No, yo creo que el planteamiento está hecho. Hemos fallado más bien en la concreción de los tiempos, eso es efectivo. Pero creo que al final, como dice la Bárbara, si uno coloca la mira, el punto en el objetivo, con todas las dificultades, inédito en la historia de Chile en los últimos 200 años que empecemos a debatir una constitución de esta manera, va a tener muchas complejidades. Pero yo creo que se avanza. Y estamos criticando el Consejo de Observadores, pero ya está instalado. Ahora, este panel podría pedirle a la presidenta que en aras de la equidad de género lo amplíe a 20 con 3 mujeres. ¿Por qué no? Todavía quedaría bien bajo, bien subrepresentado. Ya se subió por el chorro la moderadora. No, pero ¿cómo subirse por el chorro, verdad? O sea, si hablamos de paridad, hablemos de porcentajes reales, pues. Este gobierno hace rato que abandonó la paridad como un criterio para cualquiera de sus medidas. Ni de política, ni en consejo, ni en el gabinete, ni en la intendencia. Donde quieras mirar, la paridad ya no es criterio para este gobierno. O sea, ya la abandonó. No está en su discurso político tampoco. ¿Ah? Sí, y eso, yo por eso que a mí no me sorprende esto, que eso una vuelta, un retroceso, que cuando se forma el Consejo nadie reparó que había solo 3 mujeres. Pero lo que muchas organizaciones repararon No, inmediatamente. por eso, pero estoy diciendo en el gobierno. En el gobierno nadie reparó. Obviamente que en el juicio ciudadano, obviamente que sí. Pero en el gobierno, cuando se conformó en la lista, nadie reparó en ese criterio. Un criterio que hoy día no existió. Hace rato que no existe en el gobierno. Cuando se habla de improvisación, uno dice, es reflejo de eso. Si no se filtran todas las cosas. No hay criterios, no hay una lógica. O sea, habla de 15.000 cabildos. ¿Cómo se construyen 15.000 cabildos? ¿En qué año? ¿En este año? No, van a ser el 2016 y el 2017. Elecciones. En 2 años electorales. ¿Qué vamos a tener en esos 2 años electorales? Apoderados, movilizando a personas, ¿no es cierto? Bajo criterio, apoyando una u otra idea política, legítimo hasta ahí, pero eso es lo que financiamos por el gobierno. Y cuando uno dice, bueno, hay reparos sobre la representatividad en el Consejo, va a haber, no sabemos a quiénes se convoca, a quiénes se moviliza y quiénes van a ser los movilizadores, que me imagino yo, siguiendo la lógica del Consejo, lo más probable es que esos movilizadores van a movilizar bajo las ideas que el gobierno quiere impulsar. Si en eso hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es el rol el tema de la UDI es en que el hasta ahora, Pancho, hasta ahora en la política chilena, nunca un gobierno había impulsado sus ideas políticas con operadores y instalados en las comunas, organizando actividades financiadas por el Estado. Eso no es. Esa parte siempre había sido parte de lo que los partidos hacían. Y por eso yo en algo coincido con Eduardo, que dice la política fuera del Consejo. Y resulta que la política tiene un rol fundamental en la discusión y está fuera del Consejo. Dice, no, es que la señal que quería dar el gobierno era que era un consejo ciudadano, así que dejamos fuera la política. Bueno, está bien, pero entonces es pirotecnia. Entonces es una señal. Es una señal solamente. De la política, pero a mí, así como le llama la atención de que no hubiera paridad, a uno también le llama la atención dónde está la experiencia política puesta ahí. No tenía un espacio. No había un espacio para la experiencia política, para el diálogo, no tenía algo que aportar a aquellos que han hecho del debate político su vida y lo han hecho en cabildo, y lo han hecho en debate, lo han hecho en elecciones y que saben de esto finalmente
Y por eso van a poder quizás hacer un aporte en términos de si están bien conducidos o no están bien conducidos cuando se habla de transparencia en el uso de los recursos públicos. Bueno, sobre todo cuando vemos que hay un gobierno que tiene un discurso y dice no hay recursos para muchas de las urgencias sociales, sí va a haber para financiar estos diálogos sobre los que hay muchas dudas. Bueno, pongamos experiencia también a mirar cómo se construyen. No en el miedo a la participación, es que nadie tiene miedo a la participación. El tema que uno tiene muy mala experiencia cuando la participación se financia desde el gobierno. Eduardo y Bárbara. No, yo creo que el debate importante que estamos teniendo finalmente es lo que ya surgió. Las distintas posiciones de la derecha frente al cambio constitucional. Gonzalo Miller ha sido sumamente sincero, diciendo que la UDI no quiere cambio. En cambio la posición... claro, pero es un mérito reiterarlo aquí, con tanta claridad, por si alguien tenía duda. En cambio, la posición de Renovación Nacional, que es la que expresa Cecilia Pérez, es diferente en el sentido de abrirse al debate y un eventual cambio. Yo creo que al final esta es una discusión de segundo orden. Con la democracia cristiana. Es una discusión, por ejemplo, pero con otras fuerzas políticas que también están en lo mismo. Esta es una discusión de segundo orden, porque aquí el punto central es que hay fuerzas políticas, la UDI, que no quiere el cambio porque considera que la Constitución es adecuada, y otros con diferencias en lo que quieren cambiar, obviamente, creen que el país requiere una Constitución democrática. Entonces, sinceremos qué es el problema de fondo y no la composición de los observadores o el tema de una eventual manipulación. Yo les digo lo siguiente. ¿Cómo alguien en medio de este descrédito de la política puede tener sospechas que hoy día un gobierno de cualquier signo en Chile tiene capacidad de manejar un proceso de 15.000 cabildos para llevar agua a su molino ideológico en circunstancias que la crisis está pegando en toda la playa? Más allá de que las situaciones penales, como ya lo discutimos el domingo pasado, son bastante distintas hasta aquí. Entonces, yo creo que ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que tenemos diferencias sobre si el país requiere o no una nueva Constitución. Y eso es legítimo que exista y hay que resolverlo como se resuelven las cosas en democracia, discutiendo, deliberando y finalmente votando. Bien, Bárbara, para ir cerrando ya porque vamos a cambiar de tema. Tenemos otros temas que hablar. Solamente quería hacer dos puntos sobre esta materia. Yo tengo la impresión de que, claro, es bien interesante el carácter del debate que estamos dando acá, porque por un lado da cuenta de las diferencias que tenemos de cómo enfrentar el proceso, pero yo creo que también da cuenta de lo retrasado que a veces estamos en entender cómo se está gestando hoy día la política y el proceso político en nuestro país. O sea, suponer que para que exista la política tienen que haber representantes políticos, aquellos que traen una chaqueta, ya no sé si de militancia, si de haber sido muchas veces candidato, no entiendo muy bien. No marginarlo porque no hay nadie. No, yo creo que lo que hay que mirar es, y eso es una cuestión que corre para todos, no solamente para un sector, sino que también podría... Cuando se habla de ciudadano, pase por excluir lo político. Eso es algo que no se entiende. Un ciudadano por definición es un actor político. Pero yo creo que el que lo hace es aquel que cree que la política solo se representa a partir de un tipo de sujeto. Es como que si tú dijeras, por ejemplo, mire, la única manera de que esté representado mi interés particular en el Consejo, por ejemplo, yo que vengo del mundo de la educación, es que esté un representante de los profesores. Si no, nunca vamos a hablar de los temas que a mí me importan. Si no está, qué sé yo, alguien de los migrantes, entonces no hay ninguna posibilidad de que el tema de los migrantes esté. Entonces, esa concepción mecánica a mí me preocupa. Me parece que no es un buen ejercicio. Pero además revela, en el caso de lo que tú estás señalando, Gonzalo, y perdona que lo personalice porque lo planteaste, refleja que se sigue considerando que el ejercicio de la política es un ejercicio de la institucionalidad y que un trabajador representante de un sindicato no es un sujeto político. Porque como no ha participado en elecciones, como no es de la casta de los políticos, entonces no. Entonces, perdón, Francisco, pero en el fondo cuando uno hace esos juicios, estamos dando cuenta de que efectivamente este proceso va a requerir mucho diálogo, mucho trabajo en territorio, porque efectivamente lo que tú no puedes generar son esas distancias. O sea, parte de la crisis que tenemos hoy día en la institucionalidad política y de legitimidad pasa precisamente porque se jugó a distanciar estos actores. Entonces, malamente, actores que nos sentimos políticos podemos seguir jugando ese juego. Yo creo que es súper delicado. A mí me parece que hoy día hay que comprender el ejercicio de la política como algo mucho más laxo. No es que... ni están tachados ni los representantes de los partidos ni nada de eso, porque yo no comparto ese criterio. No me gusta la contradicción vital entre movimiento social y partidos políticos, como que si fuera la contradicción del periodo, pero tampoco me gusta cuando se señala que la única manera de generar diálogos y consensos serios
es cuando están representados estos sectores, porque eso lo vivimos 25 años. Entonces yo me pregunto, ¿lo que se busca ahí es efectivamente una representación o lo que se busca ahí es volver a políticas de consenso? Bien. Si es así, yo por lo menos no soy de esa Es posición. una discusión que da para largo, vamos a dejarlo hasta aquí porque tenemos otros temas que avanzar. Cecilia, una frase, por favor. Una frase, vamos a tratar. No, que... Una idea. Una cuña. Una. No, solo decir que yo creo que parte de lo mal que estamos como políticos, aquí estamos sentados puros políticos, salvo la Andrea, es justamente las caricaturas. Es justamente el creer que la política está dividida entre buenos y malos, según quien abrace bandera. Para información, no existe ni un partido de Chile Vamos que no esté en un proceso, ya sea institucional independiente como partido político y aún más como coalición, viendo en definitiva y elaborando y ejercitando cuáles van a ser los cambios a la Constitución, e incluyo a la UDI. O sea, no te vamos a defender tu Constitución de Ricardo Lagos, la que tú firmaste, sí, claro, Pancho, porque nosotros creemos que hay que hacer cambios y en eso también está la UDI. Entonces, ir a las caricaturas de que los UDIs quieren defender la Constitución de Pinochet, te estamos defendiendo te estaban defendiendo tu Constitución. Te quiero notificar, que te estaban defendiendo tu Constitución. No, Chile Vamos dejamos hasta acá. Chile Vamos a Francisco Vidal. Cecilia, por favor. Ya, vamos a avanzar y vamos a cambiar de tema porque queremos hablar también respecto a un protocolo que se conoció durante esta semana y que generó ahí bastantes cuestionamientos, ¿no? Un protocolo de actuación que envía el gobierno a las policías con algún tipo de indicación de qué manera se debe enfrentar el tema delictual con los medios de comunicación. Desde la oposición han hablado aquí de una especie de ley mordaza respecto a justamente esa relación de las policías con los medios de comunicación y la manera de abordar esos temas, cuando sabemos que hay problemas ahí en términos de la diferencia de los índices de victimización y la percepción que existe de la ciudadanía, que es bastante más alto de lo que los índices dicen respecto a la victimización real. Vamos de inmediato entonces con la primera opinión de Gonzalo Miller. Sí, yo creo que sigue una lógica, este protocolo sigue una lógica preocupante. Primero, o porque se entendió mal y el gobierno no fue capaz de explicarlo, lo que ya este gobierno tiene un récord, ¿no? Hasta un protocolo, ha habido un error de comunicación. Pero ¿cuál es la lógica preocupante? De entender de que parece que la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana o el combate a la delincuencia debiera ser sacado de los medios. Y en eso Pancho tiene experiencia, porque me acuerdo cuando usted fue ministro vocero, que le reclamó un canal en específico, ¿no es cierto? Chilevisión, yo decía, le reclamó un canal en específico. Chilevisión llamaba al 133. Claro, y resulta que lo que están viviendo los chilenos, más allá de la percepción, es una realidad. Y es que la delincuencia, el combate a la delincuencia en el gobierno, ese es el problema. Y lo tuvo también Piñera. Exactamente el problema. Porque en eso, Pancho, en eso, Pancho, no me digo presidente no. Es verdad. En eso, Pancho, en el tema de la seguridad, uno echa de menos que hubiera una lógica de entendimiento, de avanzar, de política de Estado. ¿Por qué? Porque en eso hay un sector de izquierda, y ojalá no te matricules tú ahí, pero hay un sector de izquierda que tiene trancas con el tema de seguridad. Tiene trancas demasiado, pero esas mismas trancas... 3.000 muertos. En esas mismas trancas, en materia de seguridad, estamos hablando de delincuencia. Sí, está bien. Porque esa es la tranca que opera, porque la tranca opera y te lleva a un lugar muy distinto. Estamos hablando de delincuencia y lo que la ciudadanía quiere. Lo que la ciudadanía quiere y espera es que hubiera unidad. Es que para que termine la idea. En el combate. Para que termine la idea, por favor. Porque si al final cada 4 años Carabineros siente que se apoya su labor y después se le cuestiona. No, se apoya todo. Aquí lo que el protocolo dice, lo único cuando uno lee el protocolo, lo único que dice aquí las policías, ambas, no pierden la independencia respecto de cómo comunican los hechos y de cómo se pueden acceder a los medios de comunicación. Entonces dice, ¿por qué? ¿Bajo qué lógica? Porque el gobierno supone que la exposición de las policías y su labor es lo que tiene atemorizada a la ciudadanía. Entonces yo digo, perdón, si lo que tiene atemorizada a la ciudadanía son los hechos. Sí, claro. Los hechos, pero la tenemos realidad, que hacernos cargo. Y ocultarla, y tratar de ocultarla, si después va a poder hablar, por tanto. Tratar de ocultarla o de poner una ley mordaza a los medios, o ponerle limitaciones y restricciones, pero si eso es... Voy a desclasificar una reunión que tuve con el presidente. Tratar de ponerle restricciones a los medios y a las propias policías de cómo la ciudadanía se puede enterar de la labor de Carabineros, de la labor de investigación. No es eso. Ya. Pero eso es lo que la respuesta oficial. Esto yo lo viví como ministro de Interior. Para que no siga interrumpiendo. Y como vocero. Como ministro de Defensa. Como, no, en todas partes. No peco de
de hocicón, digamos, porque una vez conversando con el presidente Piñera, o sea, el presidente, me hizo un comentario, porque se acordaba de estas intervenciones mías. Digo que era imposible bajar la percepción, tú lo puedes acreditar. Porque ¿qué es lo que tenemos? Un problema gravísimo, la delincuencia. Eso es inobjetable. Pero esto igual que el terremoto, yo siempre pongo el ejemplo. Tiembla y la escala científica dice grado 4. El temblor fue grado 4. La gente está convencida que fue grado 8. ¿Qué es lo que media entre la ciencia y la percepción? Los medios, pues. Entonces, cuando Chilevisión, el noticiario, su esencia de Caldichuri en este caso, es sangre, delincuencia, sangre, y es el noticiario más visto hoy día o compitiendo con Mega, bueno, se genera una sensación. Pero no existe, Francisco Vidal, ningún estudio que diga que haya una relación causal entre la cobertura de los medios de comunicación y la percepción de la ciudadanía. De hecho, hoy el ministro subrogante, Alewi, dice que no existe una comprobación respecto a aquello. Bueno, si no existe una comprobación, déjame tener la sospecha, ¿no? Porque la gente, ¿dónde se informa la gente lo que pasa en Chile? En la tele principalmente. En consecuencia, si yo le pongo todo el día noticias delictuales, la conversación es eso. ¿Y eso lo han sufrido nuestros gobiernos y también lo sufrieron ustedes. ¿No será que los hechos delictuales ahora tienen mayor impacto por el nivel de violencia, por ejemplo? O sea, el domingo pasado teníamos a esta hora una balacera en un mall, en un centro comercial. Eso la gente lo vivió, no necesariamente se enteró por los medios de comunicación. Andrea, perdóname. En este canal, mientras yo era presidente del directorio, se tomó una decisión donde estaba Jorge Cabeza, jefe de prensa, de no colorear con sangre el noticiero. Y éramos primeros. Los medios tienen autonomía para tomar las determinaciones que quieran respecto a las coberturas de eso, pero eso no puede necesariamente responder lo otro, Eduardo. Solo una frase, porque... Sí. Todo lo que te demoraste en defender este protocolo va a dejar de existir el día lunes, porque es un error. Y uno tiene que aprender a defender las cosas que valen la pena y las cosas que no valen la pena, porque el propio gobierno ya reconoció en boca del subsecretario del Interior de que era un error y que se malentendió. Entonces uno tiene que elegir lo que defiende y lo que no defiende. Estoy defendiendo que existe un problema que tenemos, la realidad del delincuente, y la gente cree que hay más delincuencia. Eso es problema, no es problema, yo creo que es problema. O sea, el temor de todo. Ahora, el desempleo, solamente para agregar el dato, desde Paz Ciudadana dicen que más que los medios de comunicación, lo que influyen, por ejemplo, son la comunicación a través de redes sociales. El hecho de que ahora tenga uno un entorno donde permanentemente está comunicándose respecto a lo que le pasa a sus amigos, al amigo del amigo, al amigo del primo, etc. Eso no existía hace 10 años. Eduardo Zafira. A ver, es que Francisco Vidal. yo creo que aquí yo quiero decir 3 o 4 cosas. Lo primero es que este debate se produce después que una encuesta de victimización, que es el dato duro, de Paz Ciudadana, señala que lo mismo que señala Leo hoy día en el Mercurio, que era, afortunadamente, me imagino que en eso vamos a estar todos de acuerdo, sin duda, las cifras van hacia la baja en materia de robos, atención, de robos. Y surge este protocolo que yo no tengo ningún empacho en decir que lo grueso es una cosa de amateur político, porque era evidente que después de esta cifra, en un tema tan sensible y que es propiamente de la oposición de derecha, íbamos a tener la pataleta que hemos tenido. Pero eso no es culpa de la derecha, reitero, es de que aquí hay gente que realmente está para mandarle al kindergarten político en la nueva mayoría. Porque yo estoy de acuerdo con lo que señala Leo hoy día, en el sentido de que si no se le puede garantizar la seguridad a periodistas o a camarógrafos, es una irresponsabilidad completa que esas personas anden en operativo porque pueden terminar las cosas muy mal. Pero de los 8 puntos hay otros que son simplemente absurdos. Ahora, atención, yo creo en la libertad de expresión, creo en el derecho de los medios a informar, creo que eso es clave, pero yo tengo un punto que es más que un matiz sobre este tema. Los medios de comunicación son medios de comunicación social. Y la palabra social aquí, en muchos temas, por Dios que se ha olvidado, porque todo es ganancia, lucro y búsqueda de audiencia, a cualquier precio muchas veces. ¿Qué hubiese hecho yo, modestamente, si hubiese sido
una autoridad de gobierno vinculada al tema frente a este problema de la inseguridad de las personas. Que no lo crean los medios. Tú tienes toda la razón en eso, Andrea. Yo lo chequeé con Patricia Arias, que es una investigadora del CED. La gente se forma esa percepción de inseguridad, Francisco, básicamente por lo que le ocurre personalmente o en su entorno familiar o más cercano. Pero hay otro tema de los medios, pues, y que digámoslo, ¿eh? Aunque sea desagradable y los periodistas se enojen, ¿eh? Como se enojó alguien en el mostrador conmigo hace unas semanas, pero ahora parece que me perdonó porque me publica algunas notas de este programa, con lo cual le hace publicidad esta buena semana. ¿Se enojó? Está muy bien, sí, se enojó. Fue alumno mío, muy simpático, muy inteligente. Pero vamos al punto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que los medios no pueden hacer? Terminar pasando con pactos para explicar cómo se delinque. O sea, lo hemos visto. ¿Ah? ¿Cómo asaltar una casa cuando tiene alarma? ¿Ah? Ahí en vivo y en directo, digamos. ¿Ah? Claro. O cómo se hacen los portonazos. O el tema de los alunizajes hace 4 o 5 años atrás. Eso no, pues. Está bueno. Y digámoslo. Y por último, yo vi cosas grotescas. Esto lo conversé con Jorge Burgo, éramos diputados. Ambos. En el tema de los secuestros express, o sea, esta ansiedad de algunos medios porque en Chile se produjeran secuestros express, ¿ah? Para acercarnos a Colombia, ¿ah? Que no es una situación muy... Entonces, aquí hay una responsabilidad. Y eso se puede conversar con los medios. Lo podías hacer tú como ministra, lo podías hacer tú, porque quiero poner un ejemplo que es distinto. Miren, las democracias europeas en la década de los 70 enfrentaron una cuestión brutal, ¿ah? Y esas democracias no se cayeron, entre otras cosas, porque en Italia hubo un consenso constitucional desde comunistas hasta la derecha, que era el terrorismo. Estas bandas terroristas, por ejemplo, ¿ah? O otras bandas en Alemania. Y los medios colaboraron en eso. ¿Ah? Y nadie dijo, Italia o Alemania está retrocediendo en libertades públicas o en democracia. Entonces, yo creo que aquí este protocolo es una cosa de niños chicos. Pero hay un problema que no tiene que ver con la información de los hechos, tiene que ver con que muchas veces por conseguir audiencia se pasa el límite facilitando el aprendizaje de figuras delictivas. Oye, Francisco Díaz le agotó su cuota ya por el momento. Cecilia Pérez. Estoy censurado. Ley mordaza para Francisco Díaz. ¿Vas a renunciar? Hartas cosas, Andrea. Primero, sigamos despejando las caricaturas, porque Eduardo dejaba instalado de que esta especie de protocolo de mordaza hacia los medios eran propio de prácticas de la derecha. Los 4 años de gobierno... Eso lo entendí. No dije eso. Fue. Por lo menos en nuestro gobierno... 17 años. En nuestro gobierno, siendo ministra vocera, efectivamente se dieron muchos temas policiales. De hecho, se llamaba la Crónica Roja, pero nunca se me habría ocurrido a mí llamar a un medio de comunicación para ni siquiera manifestarle mi inquietud frente a la línea editorial. De hecho, nunca lo hice. Segundo, esto es como el sillón de Donoto. Algunos creen con este protocolo que rayan la estupidez. Tú hablaste de amateur, que rayan la estupidez. Algunos creen que quitándole el sillón Donoto no va a hacer estupideces. Ante eso sería súper bueno que dejáramos de hablar de los políticos entonces, porque una vez solucionamos todos nuestros problemas y empezamos a subir en las encuestas. Entonces, ahí hay un problema finalmente de no comprender el gobierno lo que está sucediendo. Y en ese sentido uno termina señalando, cuando uno es demócrata y la izquierda y el gobierno, todos aquellos además que somos post-dictadura, también tenemos todo el derecho, y así nos sentimos, y en mi caso, de levantar las banderas de la democracia, es democrático siempre. Nos guste o no nos guste. Entonces yo frente a eso prefiero un periodismo sobreexcitado en la información a un periodismo complaciente y a un periodismo silente. Porque cuando el periodismo empieza a ser complaciente o silente, pasan y empiezan los gérmenes de dictaduras, de gobiernos totalitarios y populistas. Por lo tanto, yo creo que por ahí no va el tema. Lo que uno tiene que conciliar finalmente es lo que está sucediendo en la sociedad y cuáles son las políticas públicas. Se han disminuido los delitos particulares como el robo, porque hay otros que no. Los delitos violentos han aumentado. Sí. Incluso los robos pueden ser más violentos. Han aumentado. Es que eso es lo que sucede. Hoy día, ¿por qué la sensación o la percepción, como dice Francisco, aumenta? Porque los delitos están siendo más violentos. Hoy día no te roban. Hoy día te amenazan con matarte o directamente te matan.
Y eso es lo que está sucediendo. Hoy día en el portonazo no basta con pegarle al portón. Si puedo, llevo a la dueña de casa, la arrastro y la dejo vegetal. Entonces, eso es lo que hoy día está sucediendo y eso es lo que el gobierno debe abocarse, más allá de sacar protocolos estúpidos que la verdad nadie, ningún demócrata podría estar de acuerdo con que así suceda. Francisco Vidal, Bárbara Figueroa. No, tú defendiste algo que nadie entendió que defendiste. No, si yo lo defendí. Mira, yo recojo, o sea, voy a mostrar dos caras de este debate a partir de lo que ocurre con los medios. Uno es el protocolo, yo comparto el criterio, yo creo que la palabra más elegante para denominarlo es amateur. Sí, este fue un protocolo muy amateur para gente que, suponemos, tiene años de expertise en el ejercicio de la política. Pero bueno, más allá de eso, que no se notó evidentemente, pero más allá del juicio que uno puede hacer, fíjate que yo eso lo contrasto con una cápsula, un video que está circulando en los medios respecto de una manera de abordar el debate de la delincuencia de otra forma, donde van sujetos, ¿no? Entonces dice, bueno, no, el problema aquí es que no nos conocemos entre los vecinos, que el problema aquí es que no hay cancha, el problema aquí es este. la nueva forma de Cuando tú enfrentarla. miras eso, yo digo, esa estrategia me gusta y me parece muy correcta. Bien buena. Lo más seguro que tenemos todos los chilenos es que todos estamos preocupados de este tema. Esa es la línea que a mí me gustaría que fuera la línea que se siguiese a nivel del abordaje del tema de la delincuencia y no este juego de niños respecto de que, mira, tú hablas más de esto, hablas más de lo otro. Yo sí comparto un juicio que ha señalado acá Eduardo, y es que mucho podríamos hablar de los medios, sí, en otro ámbito respecto de su rol. Y creo que ahí nosotros tenemos que hacernos cargo, como programa de un canal público, precisamente de esos debates. O sea, nosotros nos correspondería. Veamos lo que pasó con La Nación. La matamos. La mataron La Nación. Y ahí la tenemos digital solamente. El único programa político tenemos que queda. TVN con una profunda crisis financiera. Bueno, hagámonos cargo de esos debates porque quizás si miramos bien cuál es el rol de los medios y vemos ahí el rol de lo público, quizás pudiéramos encontrar un camino para abordar el tema no desde la coyuntura, sino que desde lo realmente importante, la reflexión sobre el rol que se tiene que jugar. Pero en materia de estrategia desde el Ejecutivo, a mí me parece que lo que se ha hecho con esta otra dimensión más integral es el camino correcto, porque yo creo que efectivamente lo que uno siente como ciudadano quizás no es esta percepción de inseguridad. Es la sensación de inseguridad, es lo que uno podría decir, ¿qué es lo que vive uno? Mira, no es que yo esté pensando que me van a robar hoy día, no es que yo crea que me vaya a pasar esto, no es eso, pero hay una permanente percepción de inseguridad y de que no voy a tener respuesta frente a un acto delictivo. Podré denunciar, podré no denunciar, finalmente estoy solo en esto porque la justicia no va a lograr hacerse Pero cargo. se da cuenta, la Fiscalía señalaba hace poco que un 90 y algo % de las causas de las denuncias por robos terminan archivadas. Entonces, esa sensación de inseguridad es lo que uno debe ir a abordar como política más táctica o estratégica de parte de un gobierno. Ahora, en lo grueso, yo creo que evidentemente que el problema sigue siendo, a lo mejor algunos van a decir, siguen siendo añejos esto, no sé qué, pero sigue siendo el problema de la desigualdad. Si lo que tú tienes, cuando tienes los niveles de violencia que estamos viendo en los cabros hoy día, es también esa violencia de que en otro espacio y desde otro lugar, yo en realidad me da lo mismo. Miren ustedes los datos, el otro día nos sorprendíamos. 178 veces puede ganar un gerente, 178 veces el salario mínimo puede ganar un gerente respecto al trabajador promedio que, según los datos de la Fundación Sol, puede llegar incluso a ganar menos de 350 mil pesos salario promedio. Perdón, pero para terminar la idea, ¿qué está diciendo eso? Que una persona puede ganar 42.828.000 pesos versus una persona que gana 241.000 pesos. Si tú le dices a un joven, oye, pero métete al mundo del trabajo, capacítase, te mira y te dice, ya, para ganar 240 lucas, mientras que en la esquina o en otros ejercicios ilícitos puedo recibir ese salario en una mañana. Entonces, ahí efectivamente nosotros tenemos una gran labor. Y yo digo nosotros porque ahí también, por ejemplo, a nosotros como mundo sindical, como CUT, nos corresponde una cuota respecto a estos debates sobre integración al mundo del trabajo, pero también a una sociedad mucho más equitativa. Porque el problema que tenemos al final del día es que mientras no nos hagamos cargo de ese problema, vamos a seguir teniendo cada vez tasas de delincuencia, a lo mejor menor, más focalizada, pero más violenta, más agresiva y con más sensación de inseguridad. Dejemos que Francisco Vidal, que está ahí ansioso por... Eduardo, dame quiero un reforzar un segundo. punto de la Bárbara. En 10 segundos. Mira, la Bárbara apunta a una cuestión central que puede explicar por qué aumentan las cifras de inseguridad también, fuera del tema del entorno.
es por lo que está ocurriendo con otros actores y la sensación de impunidad. Eso es un factor en una sociedad desconfiada. Los pollos. Que lleva a que aumente la percepción de temor porque los delitos, aunque no aumenten, quedan impunes. O sea, a mí en mi casa... Bárbara, Francisco Vidal, que está ahí, ¿qué tienes ahí? ¿Tienes la demasiado entrevista de Enrique Correa? ansioso de mostrar esa cifra. Enrique Correa. No, lo que pasa es que la Bárbara me dio el pase. Pensé que iba a hablar de la entrevista de Enrique Correa. Esta semana, de las noticias más relevantes, en mi opinión, porque es como la radiografía. Además, completamente neutra políticamente, aunque yo creo que aquí hay una champita. La Asociación de Investigadores de Mercado. Entonces, nos presenta y salió. Esto sí que esta vez salió. Brevemente, por favor, Francisco Vidal, los números. ¿Cómo se clasifican los chilenos desde el punto de vista de sus ingresos y todo lo que significa? Entonces, aquí hay un intento de blanqueo, Bárbara, de la desigualdad, creando artificialmente, comillas, clase media. Yo le pregunto, como diría el presidente yo le pregunto a los amigos que nos están viendo, una familia que gana 500 lucas al mes, ¿es para usted clase media? Para mí no. Bueno, en este estudio fue colocada como clase media el grupo C3, cuyo ingreso familiar es de 503 lucas. Dicho de otra manera, y mira, yo vi el Mercurio, la Tercera, la Segunda, el Pulso, la Estrategia, la clase media ha aumentado. Bueno, inventamos una clase media, 500 lucas. Bueno, por favor. Ya. Pero quiero, para reforzar mi obsesión por la desigualdad. No nos vayamos del tema porque nos tenemos que ir ya a la pausa. Escúchenme bien, Francisco Vidal. ciudadano. 2/3 de los chilenos, de las familias chilenas, viven con 500 lucas o menos al mes. ¿Sabe, Pancho? Bien, está medio candidato, sí, está medio Francisco candidato. Vidal, ¿no? Está bien. Sí. ¿Sabe lo que pasa? Es que de esta semana que conocimos de encuesta, 93% de los chilenos rechazan la labor del gobierno en materia de delincuencia. Así de claro. Mensaje, punto y duro. 93% de los chilenos. 93% de los chilenos lo rechazan. Entonces decirle, no le quitemos el bulto. No le quitemos el bulto. 88% de los chilenos usando la misma encuesta. Aquí van a seguir discutiendo. Nosotros vamos a ir rápidamente a la pausa porque ya llegó nuestro invitado. Volvemos de inmediato con más en Estado Habrá que Nacional. preguntarle a la UNI. Pero discútanlo, Leni, no hay problema. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Vamos a seguir conversando. Tenemos listo a nuestro invitado, pero antes los invito a revisar una nota respecto a uno de los temas que vamos a analizar a continuación. Todo era felicidad para el gobierno cuando hace poco más de 2 semanas se aprobó uno de los ítems más emblemáticos del presupuesto 2016, la glosa de gratuidad para la educación superior. Sin embargo, pero majaderamente el gobierno insistió. De manera obtusa, contumaz y porfiada, insistieron en una vía ilegal. Y esto es querer hacer una reforma a la educación superior a través de una glosa. A través de la glosa en otras leyes de presupuesto, en el gobierno de Piñera, en el gobierno de la Concertación, ya se han adoptado este tipo de recursos para financiar determinadas políticas públicas. la gratuidad vuelve a hacer ruido entre oficialismo y oposición. Por eso, 31 diputados de derecha presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Este requerimiento es el requerimiento que exige gratuidad sin discriminación al gobierno. La presentación ante el Tribunal Constitucional no tiene fundamento. De prosperar el requerimiento de los diputados de derecha, lo que haríamos es reducir el número de beneficiarios de la gratuidad el próximo año. El gobierno lo que tendría que hacer a continuación es, a través de o una ley corta o de traspasar esos recursos a través de una beca a los estudiantes más vulnerables, asegurándole a ellos de que el próximo año no van a tener que pagar. Ley corta no. No. Lo único que tiene que hacer el gobierno es traspasar dineros ya aprobados al sistema de becas que no le permita discriminar. La ley corta solucionaría la eventualidad en que el tribunal señalara esto no se puede hacer por una glosa presupuestaria. Pero eso es altísimamente improbable, por tanto, olvidemos la ley corta. Gracias. Y la gratuidad va. La gratuidad va, dice el ministro, y el recurso también, dice el tribunal, declarándolo admisible. El Tribunal Constitucional ha resuelto declarar admisible el requerimiento de inconstitucionalidad. Yo creo que algunos recién toman conciencia de los impactos
del requerimiento. Y cuando me refiero a alguno, me refiero a los que lo presentaron. Por más que no le guste al ministro vocero de gobierno, que quieran seguir pegándome, yo voy a seguir haciéndolo porque esto es lo justo. Yo espero, sin embargo, que lo que prime es pensar en la familia. Ese debiera ser el primer criterio de todas las fuerzas políticas en Chile. Bien, veíamos ahí a uno de los protagonistas, nuestro invitado en el panel de Estado Nacional, el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hablando de uno de los temas que queremos analizar, que tiene que ver con este recurso que presenta la oposición ante el Tribunal Constitucional en contra de la glosa presupuestaria para gratuidad en educación superior, básicamente por considerar que es discriminatoria en términos de los beneficios que entrega a 2 estudiantes del mismo nivel de vulnerabilidad, pero de distintos establecimientos o instituciones educacionales. Partamos por qué posibilidades reales tiene, considera usted, de avanzar realmente y de ser declarada inconstitucional por el TC. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Este es un programa que yo a veces veo cuando me dejan en la casa, así que gracias, porque obviamente los domingos son los días que uno tiene más para estar con la familia. En primer lugar, nosotros vamos al Tribunal Constitucional para defender a los estudiantes vulnerables que han sido discriminados de manera arbitraria por el gobierno. Y para que ya de una vez por todas el gobierno pare su campaña del terror y pare la mentira, porque el vocero de gobierno parece que no leyó el recurso o que se trajo a Argentina cuando fue embajador las malas prácticas de Argentina en vez de las buenas prácticas de Argentina. Porque mire, este es un gráfico que muestra cómo sería así son los beneficiarios con la glosa del gobierno, y así sería si es que el Tribunal Constitucional nos da la razón. Nosotros lo que estamos objetando... Expliquemos un poquito, sí, lo que pasa es que el gobierno ha dicho de que solo algunos estudiantes pueden acceder a la gratuidad, y son los de las universidades estatales, consejos rectores y un par de universidades privadas que eligió a dedo, más después un convenio que hace con algún CFT. Nosotros lo que estamos diciendo es que no es posible que todos estos estudiantes de CFT e IP, 9 regiones del país, quedan sin ningún estudiante beneficiado de centro de formación técnica o instituto profesional. Muchos estudiantes vulnerables que han escogido instituciones acreditadas de universidades privadas quedan completamente afuera. Entonces se da esta paradoja, como decías tú. 2 hermanos, uno en una universidad estatal, otro en una universidad privada, en un CFT o en un IP acreditado, uno va a poder entrar y el otro no. Eso es a todas luces completamente injusto. Entonces nosotros lo estamos yendo allá no para oponernos a la gratuidad, como han dicho ellos, de manera majadera también. Nosotros lo que queremos es que hayan 2 consideraciones fundamentales. En primer lugar, la vulnerabilidad de los estudiantes y en segundo lugar, la acreditación de la institución. Y que esa vara sea la misma para todas. De hecho, tan curioso es que el gobierno dice, mire, le vamos a exigir 4 años de acreditación a las instituciones. Pero resulta que hay 4 instituciones del Consejo de Rectores, 3 de las cuales son del Estado, que tienen 3 años de acreditación. Es decir, no pasan esa vara. Luego les dicen, mire, no puede tener sociedades relacionadas. Todas las universidades del Consejo de Rectores tienen sociedades relacionadas. Después le dicen, tienen que tener la participación estudiantil en su estatuto, cosa que me parece muy bien. Yo fui presidente de la FEUC, fui presidente de mi centro de alumnos. Al menos 3 universidades de Consejo de Rectores tampoco lo tienen en su estatuto. ¿Cuáles son esas 3? ¿Cuáles? Que me llamó la atención eso. Porque tiene que ser por ley. Son las universidades estatales por ley tienen sus estatutos. Y entonces hay varias que estuvieron ya reclamándose el año pasado y lo sacaron de una ley. Si no me equivoco es la Universidad del Paraíso. Bueno, está en el requerimiento, pero son 3 universidades que, al menos 3, que nosotros descubrimos, daban la información pública, que no lo tienen en sus estatutos porque tienen que hacer una ley para que estén en los estatutos de la participación estudiantil. Diputado, sí, es que frente a ese argumento dice el oficialismo desde el gobierno dicen, bueno, pero en general las políticas públicas sí discriminan, tienen que poner algún tipo de corte. En este caso había que poner un corte. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Cuál es la diferencia respecto a otro tipo de discriminación que se puede hacer en políticas sociales? Lo que pasa es que una cosa es una discriminación en el sentido de decir, mire, por ejemplo, este es un colegio solo para mujeres, es un colegio solo para hombres, es una política que solamente va a estudiantes que están en el 50% más vulnerables. Las becas, por ejemplo, dicen, usted tiene que tener esta cantidad de notas, o sea, sobre 5 y X puntaje en la PSU. Pero si cualquier estudiante pasa esa barrera, entonces tiene acceso. Aquí lo que le está diciendo es, si los estudiantes pasan la barrera, depende el capricho del gobierno si sí o no. Eso es lo que es inaceptable. Y si la misma vara se le mide a las instituciones de CFT, IP y universidades privadas versus las del CRUCH no la pasan la misma vara. Entonces, eso es lo que es arbitrario. Por eso yo decía, 2 hermanos en la misma situación de vulnerabilidad, los 2 en instituciones que tienen la misma acreditación, resulta que uno va a poder entrar y el otro no va a poder entrar. Entonces, solo para terminar y para no latear, porque además yo sé que esto no se va a ver muy bien, pero así quedaría la glosa. Mira, esta es la glosa, que son varias páginas, pero así quedaría la glosa si es que el tribunal nos da la razón. Lo que está en negrita es lo que se mantendría, lo que está en rojo
es lo que se borraría. Yo después más tarde lo voy a subir a ¿Qué es Twitter. lo más destacado? Para Entonces, que saquemos lo que la se idea está de eso. borrando aquí en rojo son estos criterios discrecionales del gobierno, más esta verdadera transformación a la educación superior que se hace a través de una glosa, pero es completamente falso y mentiroso el que el gobierno no pueda darle gratuidad a las instituciones que hoy día ya quería hacerlo. Por tanto, si es que el vocero del gobierno insiste en que van a haber menos estudiantes beneficiados, es solo porque él lo quiere así. Lo que nosotros estamos haciendo es abrir las compuertas para que más estudiantes puedan ser beneficiados. Si hay un estudiante menos beneficiado es porque el gobierno eligió seguir discriminando. ¿Y cómo sería en términos concretos? Porque aquí el tema, y que se ha discutido y ha habido todo un tironeo, sabemos que ha sido bien complejo, ¿no? En términos de cuáles son las instituciones que entran, que no. Sí. Y de hecho se tuvo que bajar el porcentaje de cobertura que se había implementado y se había establecido en un comienzo para poder incorporar a otras instituciones. En este caso, ¿cómo quedaría? ¿Habría que bajar aún más el porcentaje de cobertura para poder ampliarlos a otras instituciones? ¿Cómo quedaría eso? Bueno, el gobierno, si que el tribunal acoge nuestros 2 capítulos de nuestra demanda, en primer lugar estaría diciendo que una cosa que hizo el gobierno es ilegal, hacer discriminación arbitraria hoy día es ilegal. Y la segunda tiene que ver con esta cuestión más formal, llamémoslo así, que es que no puedes hacer reformas sustantivas en una glosa de presupuesto. Las dos cosas significarían borrar esos requisitos y, por tanto, abrir las compuertas, botar los muros en vez de construir nuevos muros. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno? Hoy día hay 330.000 estudiantes que tienen becas. Lo que dice la glosa es que si un estudiante quedaba beneficiado por la glosa, perdía la beca y pasaba a este otro monto. Entonces, por definición, como aquí hay esta plata, puede sumarse a la beca y, por tanto, puede tener más estudiantes beneficiados. Esa es una vía. El gobierno sabe que esa es una vía. Sabe que igual puede celebrar convenios a través de esta glosa, igual con esas instituciones y traspasarle los recursos. Entonces, yo les pido que en verdad dejemos la campaña del terror y más bien vamos al sentido común. ¿Qué es el sentido común? Que ningún estudiante vea vulnerada su posibilidad de entrar a la educación superior por la plata de ellos o por la plata suya. Pero no te cuadra. ¿La plata? Lo que tú estás diciendo, porque sí, lo que no se altera en el fallo eventual del tribunal a favor de ustedes es que los 230 millones de dólares, eso es lo que hay. El tribunal no puede modificarte el monto. Bueno, por supuesto que no. De hecho, no puede escribir cosas. Puede solamente borrar algo. Entonces el gráfico está malo. ¿Cómo va a estar mal? Es un gráfico milagroso. Explícanos cómo se produce el salto de recursos ahí. Yo te lo voy a explicar inmediatamente, porque como te acabo de decir, porque quizás no lo entendiste, No lo lo que entendí. el gobierno puede hacer hoy día tiene 330.000 estudiantes con beca. Por tanto, si agarra el monto que está en la glosa y lo traspasa a otro programa, cosa que sí puede hacer, cosa que hacen todos los gobiernos, se lo pasa y puede cumplir el 100% de la beca. El mecanismo que está pidiendo la democracia cristiana, mantener las becas. Pero no es gratuidad. ¿Cómo no va a ser gratuidad que un estudiante no tenga que pagar de su bolsillo? Pero esa es la pelea ideológica. Pero bueno, Eso es entonces la pelea ideológica. vámonos a una cuestión que aquí es súper importante. Ahí está el Mira, punto. ¿quién es el titular del derecho a la educación? Aquí hay una cuestión increíble. El gobierno dice que el titular del derecho a la educación son las instituciones, los fierros y ladrillos. Y yo digo, no, son las personas y sus familias. Lo que nos importa, el sentido común indica de que un joven ya podría haber sabido, desde el 21 de mayo a la fecha han cambiado ya 10 veces de criterio. Es un despelote total. Entonces, ¿qué es lo que podría haber dicho el gobierno desde ya? Si usted está en el 50% más vulnerable y accede a una institución acreditada, y si queríamos podemos subir la vara de acreditación 2 años, 3 años, 4 años, bueno, entonces usted sabe que no va a tener que copagar. Y aquí nosotros no estamos objetando que se regule el arancel. Es decir, sería la gratuidad real. Por tanto, el gobierno, si quiere, puede traspasar esa plata a becas y más estudiantes serían beneficiados. No de matemática, pero es que es imposible lo que tú dices. ¿Por qué va a ser imposible? ¿Por qué tú vas a ampliar en 300.000 personas más la gratuidad con la misma plata que alcanza para 200? Porque el gobierno lo que está haciendo, de nuevo, es escoger a dedo a quienes sí y a quienes no. Y le está financiando el arancel completo. Yo lo que estoy diciendo es que si esa plata tú la adicionas a las becas, te queda solamente un marginal. Es decir, te alcanza para más. Hay plata en becas. Y aún más, Hay los otra estudiantes de CFT e IP estudian carreras que son más cortas y que son más baratas que las universidades. Y allí hay mayor concentración de estudiantes vulnerables. ¿Cómo se explica que hay 9 regiones del país que no pueden acceder a este beneficio CFT e IP? Es el tema que decía Eduardo, es beca. Eduardo Zafirio, que es importante hacer ese punto, ¿no? Respecto a la diferencia entre las becas y los aportes basales a las instituciones. Lo que pasa es que aquí el debate es el carácter del derecho a la educación. La derecha no acepta el carácter social. El expresidente Piñera lo dijo con mucha claridad, esto es un bien de consumo. Y obviamente si esa es la posición del expresidente Piñera, ya podemos suponer cuál será la posición de la UDI, porque son los campeones del neoliberalismo. No, hable por usted, entonces, yo no he dicho eso. ahí hay un primer debate. Ahí el segundo gráfico suma recursos, ¿no?
porque de lo contrario sería la multiplicación de los panes y de los peces. Por eso y me eso, cuadra. hasta yo entiendo, lo hizo solamente Moisés. Un personaje que vivió hace como 1000 años atrás en Galilea. ¿No fue? Jesús. No fue Moisés. Bueno, y no creo que... No cambia la historia de la religión. Vidal. No creo que la UDI haya llegado a tanto todavía. Entonces, ahí hay un primer debate. Pero el problema de fondo que tenemos aquí es el siguiente. Una ley de presupuesto lo que hace es normar ingresos y egresos. Y hay un tema que es bueno asumirlo de una vez por todas, que estamos en una situación que no es de bonanza fiscal. Y por lo tanto eso obligó a hacer ajustes en materia de el cumplimiento del programa de gobierno. No es el único factor. Lo segundo es que cuando entremos al debate el próximo año de la gratuidad, vamos a ver las enormes complejidades, y por eso que el gobierno está vía una glosa tratando este tema de manera transitoria para tener el debate en los próximos 14 meses. Quiero decir que esto se ha hecho en otras ocasiones. Chile Crece Contigo, Chile Solidario, subsidios ambientales, ingreso ético familiar en el gobierno del presidente Piñera, junto con algunos programas de adulto mayor, en el mismo caso, fondos públicos concursables para desarrollo productivo, se normaron vía glosa y nadie presentó nunca un requerimiento al Tribunal Constitucional. Como no hay recursos, aquí hay que fijar criterios, que es la parte compleja, digamos, de la política en serio y no del populismo ni de la demagogia. Y obviamente esos criterios van a ser siempre discutibles, pero en el caso del crush es un criterio que ha operado por décadas en el país y que tampoco nadie ha cuestionado hasta ahora. Y el último problema es que detrás de esto lo que se esconde es el deseo de que el Estado entregue recursos sin fijar estándares de regulación mínima en un sector como es el de educación superior, donde no solamente hemos tenido el problema evidente de que se vulnera la norma y se lucra, a pesar de que está expresamente prohibido, sino que hemos tenido escándalos vinculados a soborno con las comisiones de acreditación o situaciones que incluso han llevado a problemas tan dramáticos como la Universidad del Mar. Y el último punto que quiero señalar es que los señores, voy a mirar la cámara también. Le gustó. Otro candidato. Imitando no a Mago, sino que a ti. Cuidado con lo siguiente, la UDI no es partidaria de la gratuidad universal, no se confunda. Lo que están pidiendo aquí es en la vieja lógica de la focalización. Ellos son enemigos de la universalidad de la gratuidad. Ya, ese punto obviamente que lo quiere No, lo que pasa es que... Pero déjame decir para esto. Mira, déjame para... Cuando termine el programa Primero, te a mí me parece que como efectivamente la plata no es infinita ni crece de los árboles como cree este gobierno, y de hecho eso lo sabían cuando escribieron el programa La Nueva Mayoría. Hicimos la reforma tributaria. Hicieron la reforma y ¿No dijeron que iban a conseguir cierta plata y no la hicieron, y ahora van a hacer la reforma. La reforma, este gobierno ve conflicto en todas partes, y la consecuencia del conflicto en todas partes es que crecemos menos, es que hoy día se cierran colegios subvencionados, se transforman en particulares pagados, en que las empresas lo único que le importa es el conflicto entre uno y otro, en vez de la colaboración es conflicto. Nosotros lo que queremos, a diferencia de lo que se decía acá, es que siempre los estudiantes sepan de que la plata no es la barrera para entrar a la educación superior. ¿Cuál es mi definición de educación? A diferencia de lo que aquí se expresaba. Educar es para formar hombres y mujeres libres, para formar ciudadanos libres. Y por tanto es sacar el máximo de cada uno de nosotros en nuestros aspectos intelectuales, físicos, emocionales. Y por eso no puede haber una única manera de educar. Es decir, de ahí se deriva la importancia de la libertad de enseñanza y no de otra forma. Si lo único que nos importa es que los niños aprendan a leer, a sumar o a restar, sería una cuestión puramente técnica. De hecho, los profes en ese sentido no serían necesarios. Y yo creo que eso no es educar, eso es simplemente instruir. Los profesores nos enseñan en valores. Yo soy hijo de una profesora, mi vieja hizo 25 años clase adentro de una sala de clase. Eso lo saben los profesores, lo sabe obviamente también la Bárbara. Entonces, cuando aquí se dice, mire, la UDI no quiere gratuidad universal, ¿qué significa eso? Yo no quiero que para los más ricos la universidad sea gratis, así de sencillo. Yo quiero que para los estudiantes más vulnerables la plata no sea la barrera para ingresar a la universidad, porque el titular del derecho a la educación son los estudiantes, no los fierros y los ladrillos. Y por último, jamás voy a defender ni por un segundo instituciones chantas.
Yo aquí lo que quiero es que se mida con la misma vara a todas las instituciones. Y hoy día se están dejando instituciones afuera y, por tanto, a estudiantes afuera simplemente por un capricho ideológico. Cecilia, veamos el problema o analicemos el problema en el que estamos, porque aquí hay un problema que es evidente. Y ahí es donde uno se da cuenta que prometer es muy fácil y cumplir cuesta. Sobre todo cuando te has puesto barreras importantes, autogoles, le llaman algunos en la jerga futbolística, para no tener los recursos que necesitas para cumplir la promesa y en este caso la gratuidad universal. Acá lo que ha sucedido, más allá de eternas improvisaciones que yo los concentro particularmente en el exministro Izaguirre más que la ministra del Piano. Siento que ella ha tratado de hacer esfuerzos tremendos para poder armar y ordenar la tole-tole que le dejó el señor Izaguirre, bastante ausente por lo mismo como en sus nuevas funciones. Y acá es donde uno señala frente a los recursos que hoy día existen, que como tú dices, ha sincerado en este mismo programa el ministro Valdés que no son los que esperaban, que no recaudaron lo que pretendían recaudar con la reforma tributaria, que todavía están entrampados en la reforma tributaria, no solamente la recaudación, sino que cuál va a ser finalmente nuestro régimen tributario a partir del 2016, no tenemos idea. Frente a todos esos conflictos, frente a todas las improvisaciones, los estudiantes acaban de dar la PSU. Todavía no saben esos estudiantes qué régimen van a tener, en qué universidad para poder tener gratuidad. Uno se pregunta, ¿no era más sano? ¿No era más criterioso, mejor dicho? ¿No costaba tanto entender que a los recursos que existían se partiera justamente por los sectores más vulnerables e independientes de la institución? ¿O se tenía que seguir obedeciendo, como dijo el rector Fernando Monte de la Universidad Alberto Hurtado, donde usted hace clase, que acá el problema es que el CRUT es un cartel, que al final se terminan coluyendo? Él me incluso comentaba que tenían esta oficina en el Ministerio de Educación, que tenían un trato distinto frente a otras universidades, a otros centros de formación técnica o institutos técnicos, que son los CFT y los institutos públicos, institutos técnicos, frente a lo que está sucediendo. ¿No era lo criterioso partir a aquellos estudiantes que teniendo los méritos, teniendo el esfuerzo, teniendo las ganas y no teniendo los recursos, el gobierno partiera por darles esa oportunidad? Pues acá no, pues acá es rajatabla. Acá da lo mismo, acá beneficiamos a los que siempre han sido beneficiados porque tienen aportes basales mayores, porque tienen accesos a créditos mayores, porque tienen financiamiento del Estado mayor, frente a otros que incluso, incluyendo su universidad, don Francisco Vidal, que según el rector Montes, casi el 80% de los estudiantes tienen grados de vulnerabilidad, no van a poder acceder. Es una paradoja, ¿eh? No van a poder acceder. Lo que estás diciendo es que en el caso de Alberto Hurtado es así. Es más, el rector Montes dice que estaban en la línea de quebrar o que los estudiantes le incendiaran si ellos no estaban en la gratuidad. Pero hay una cosa práctica. El requerimiento, si lo ganan, significa que esos cabros no tienen gratuidad. No, eso es falso. Es que eso no es verdad. Pero como si yo escucho Pero lo está explicando... Pero es falso, pues si te acabo de decir. Mira, pero lo que pasa es que solamente Jaime... Carlos Peña está equivocado. Jaime, no, lo que él estaba beneficiado. Él estaba beneficiado. Si el gobierno decide hacerlo así, es porque el gobierno quiso hacerlo así. Pero él dice que no tiene otra alternativa. No, es falso. Te acabo de mostrar, y por eso yo lo voy a subir, cómo queda la glosa. Cómo queda la glosa, así que nos dan la razón, se abren las compuertas. Jaime, solo un segundo. Si la UDI, la que concurrió, llega a ganar... No fue solo la UDI. Chile Vamos. Que yo lo he visto liderando muy bien a Jaime. Tiene un problema con el PRI. De Chile Vamos. Curiosamente, todos los que forman Chile Vamos tienen problema con la justicia y no así los de la nueva mayoría. Curioso, eso también lo podríamos abordar. Incluido algunos que ven con buenos ojos a Meo como candidato y anda dando la vuelta 80 días al mundo. Lo que yo te iba a decir... Acá hay una ley que se llama antidiscriminación, la sacamos de nuestro gobierno, que es conocida como la ley Zamudio. Y lo que no se permite es la discriminación arbitraria. Y acá lo que se ha producido es una discriminación arbitraria, más allá de la glosa presupuestaria, que uno puede coincidir o no, que si tiene que ser por ley o por glosa una política permanente pública. Mi tema es qué pasa con la discriminación arbitraria. Tú no caerías en eso si pones el foco en las personas y no en las instituciones. Acá las has puesto en instituciones que han sido siempre beneficiadas, que son las del Consejo de Rectores. Y esa es la verdad. Bárbara Figueroa. Yo creo que acá entramos efectivamente en los debates de fondo respecto de cómo estamos concibiendo la necesidad de una reforma nueva en educación, y no solamente en un problema de recursos. O sea, para cualquier ciudadano es correcto el principio. Para cualquiera de nosotros sería correcto el principio de que no podemos dejar a nadie
que teniendo condiciones no pueda sostenerse en el sistema educacional, sino por sus méritos y no por sus recursos. Yo creo que ese principio es absolutamente compartido. El problema que tenemos es que eso funciona en la entelequia de un sistema que tiene regulación. Y el problema de nuestro sistema es que no la tiene. O cuando existe, es una regulación del mercado. No es una regulación de bien público, por decirlo de alguna manera, para no decir Estado, porque si no, no surge el temor de que aquí todo lo quieren estatizar y quieren transformarnos todo en autómata. No, hablemos de cosas serias. Y hablando de cosas serias, lo que hoy día tú tienes hoy día en el sistema educacional y que es lo que provoca la reforma, digamos, estamos hablando de reforma por eso, no solamente por un problema de financiamiento. Pero no la glosa, la reforma. No, la reforma en su globalidad, no estoy hablando de la glosa en particular. Es ese debate. El debate es, ¿podemos seguir sosteniendo un sistema de educación independientemente del tema de calidad financiero bajo estas normas? No. Y entonces eso exige Perdona, tomar... Bárbara, incluso cuando esas normas se vulneran, como el caso del lucro. Además, entonces, así de grotesca es la situación. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, bueno, partiendo del mismo principio, ¿cómo logramos que nadie quede discriminado y sus capacidades no le permitan ser un sujeto de derecho en la educación, independientemente del financiamiento? Entonces, eso exige hacer algunos pasos previos. El primer paso es que se regule. Se hizo en el caso de la educación secundaria, con mucha dificultad. Todos sabemos que fue muy criticado, incluso por la propia nueva mayoría en su momento. ¿Por qué estamos hablando de un proyecto de ley sobre el fin al lucro y por qué no partimos por otra cosa? Si a mí me preguntan, yo comparto el criterio, porque yo no puedo discutir de calidad con aquel que está mirando solo su bolsillo. O sea, es una cuestión para mí básica. A lo mejor porque vengo del mundo de la educación tengo esa deformación, no sé. Entonces, me extraña que en ese momento, por ejemplo, la UDI votara siempre en contra. Porque cuando el principio es defendamos el derecho de las personas, bueno, defendamos que ese derecho no se vea vulnerado por el abuso de los empresarios en la educación. Y ahí, en ese momento, no, bueno, se votó en contra del proyecto de ley. Por lo tanto, yo supongo que al menos en algún aspecto, no estoy diciendo plenamente, pero al menos en algún aspecto ese elemento estuvo presente. Y hoy día volvemos a la misma situación en el caso de la educación superior. Probablemente siempre va a haber este criterio y se puede decir, mira, esto es discriminatorio, esto es arbitrario. Yo creo que en realidad no es arbitrario cuando tú estás haciendo una apuesta. Y la apuesta parte ya en la educación secundaria, cuando se dice, mira, aquel que tiene fines de lucro por sobre el criterio del bien común que se entrega a una educación de calidad, no puede recibir aportes del Estado. Ahora, ¿eso es contradictorio con que en esas instituciones estén jóvenes vulnerables? No. No es contradictorio, porque lamentablemente, como no está regulado el sistema, hoy día efectivamente llegan ahí producto de que hay un sistema desigual desde la educación inicial hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que uno mira en este cuadro? Beca no es gratuidad, beca es subsidio. Entonces, gratuidad es cuando yo cubro no solo arancel de referencia, sino que cuando yo me hago cargo del costo total y por lo tanto desligo de esa responsabilidad a la familia sin subsidiarla, sin hacer una lógica de compensación a la familia a propósito de entregarle el beneficio de la gratuidad en la educación. Bárbara, sí, es que quería preguntarle a propósito, dame un segundito, porque a propósito de ese punto, y de hecho lo preguntaba uno de nuestros tuiteros, ¿ah? ¿Sí? ¿Lo vi? Ricardo Yarzo, que decía, créditos y becas solo financian aranceles de referencia, no los reales. Sí, bueno, esta glosa pero dice que hay unos aranceles regulados que cubren el 100% de lo real. Lo que yo estoy diciendo es que, dado que alguien tiene 100% de becas sobre arancel de referencia, es decir, ya tiene cubierta una parte, le falta esa brecha entre el arancel de referencia y el arancel real. Eso se puede cubrir con la plata que está en la glosa número 5, si es que el tribunal acoge nuestra demanda. Por eso es que pueden haber más estudiantes beneficiados y habría plena gratuidad. Entonces, pero Bárbara dijo una cuestión que a mí me importa mucho. Lo último, porque además te quería hacer, a propósito te quería hacer una pregunta. Entonces, yo tengo la sensación de que partiendo del mismo razonamiento y buscando el mismo objetivo, tú pones el foco en el sujeto como acreedor individual de este beneficio. Algunos creemos que esto no es solamente un derecho del sujeto individual, sino que además es una garantía institucional que se debe poner sobre la mesa y por eso el financiamiento de las instituciones. Pero ustedes hicieron dieron un paso más allá. Esto no solo quedó en un debate en el Congreso como hasta ahora había quedado. Ustedes llegaron al Tribunal Constitucional. Yo me pregunto, e imagino que siempre van a llegar, yo sé que en el caso laboral también van a llegar al Tribunal Constitucional, sobre texto de la libertad de los trabajadores y un montón de cosas, pero yo me pregunto entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto del debate de la Constitución? ¿Ustedes, por ejemplo, estarían dispuestos a eliminar ese Tribunal Constitucional que hoy día para ustedes es una garantía suprema
cuando se trata de debatir sobre estas materias? Porque hoy día estamos diciendo, mira, Bárbara, yo no tengo capacidad de influir en este espacio democrático que es el Congreso. Como no tengo esa capacidad, yo salto a algo que es suprainstitucional y le doy validez. Yo me pregunto también ahí si... Diputado Velorio. El Tribunal Constitucional existe en varias partes del mundo y para que despejemos al tiro una cuestión. Espérate. Pero la concertación ha ido tantas veces como la alianza al Tribunal Constitucional en estos últimos meses. Entonces, para que despejemos una cuestión. Porque aquí algunos se lavan la boca y pero ya. Eso es lo primero. 15 veces la alianza, 15 veces la nueva mayoría. Un tema que yo creo que la Barba tocó que es clave. El lucro por sobre la calidad. Lo que nosotros defendimos con respecto a las escuelas subvencionadas era que primero hubiese diversidad de proyectos educativos. Y aquellos colegios subvencionados que lo hacen muy bien, porque hay colegios subvencionados con estudiantes vulnerables que lo hacen extraordinariamente bien. Entonces nosotros dijimos, mire, si un colegio subvencionado que está constituido jurídicamente con fines de lucro lo hace mal, transformémoslo obligatoriamente en corporación sin fines de lucro. Porque la tesis es que el lucro perjudica la calidad. Entonces, terminemos con el lucro en eso para que mejore la calidad. Pero si lo hace bien, si tiene estudiantes vulnerables y si lo hace bien, dejémoslo tranquilo de una vez por todas. No fue posible. Entonces, segunda cosa, ahora con las instituciones. ¿Usted me van a decir que INACAP es una institución que no tiene calidad? INACAP es una institución tiene fines que... de lucro. Pero está constituida como con fines de lucro por una cuestión jurídica. Pues el problema de INACAP es otro, no por una cuestión de fondo, sino que es una cuestión jurídica. Pero ¿Cómo se lo apropiaron? Pero a esos estudiantes los están discriminando, los están dejando afuera. Ese es el debate de fondo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que si alguien solamente piensa... Pero espérame, si solo piensa en su bolsillo, obviamente va a perjudicar la calidad. Yo lo que quiero es que la vara de calidad sea lo más alta posible. Entonces sí, el beneficio es para el estudiante y su familia, pero por supuesto que hay un marco regulatorio. Nadie está diciendo lo contrario. Y ese marco regulatorio tiene que ser en base a la calidad que allí se entrega. Entonces hay una discusión también que es un poquito más de fondo, que tiene que ver con esta diversidad. Si la diversidad es el Estado el que tiene que someterse a la diversidad de la sociedad, que es como yo creo, o al revés, que es el Estado el que va a decidir cómo tiene que ser la diversidad, que yo creo que eso es equivocado porque va a empezar a cortar colores. Entonces, y por último, para el tribunal, para no terminar, hay ciertos derechos, como por ejemplo la no discriminación arbitraria, que podrían pasarse a llevar en el Congreso, como ocurrió en este caso. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es ocupar una herramienta democrática, que es ir a decir, mire, aquí hay una discriminación arbitraria, como existe en otras tantas partes del mundo, como existe en Alemania, como existe en tantos lugares. Perfecto. Y allí estamos yendo para que se restituya el Estado de Derecho en esa materia. Gonzalo, en el debate constitucional, tú defenderías... Hable Gonzalo Mila. ¿Defenderías el hijo de Jaime en el Guzmán. debate No, constitucional? dijo Jaime Velorio que tú conoces. Yo creo que para poder entender, porque lo que explica Jaime, que tiene una complejidad, yo entiendo que no es tan fácil de repente entender un requerimiento del Tribunal Constitucional. Pero si uno se va al fondo del tema, lo que está buscando es eliminar una discriminación, se han establecido criterios arbitrarios que discriminan. ¿Quién se puede oponer a que se elimine la discriminación? Porque, Pancho, si esos criterios arbitrarios que discriminan, lo que hacen es dejar gente fuera de este beneficio, fuera del beneficio. Si lo rectifica el tribunal, no hay que ser experto en educación para entender que si esos criterios arbitrarios que discriminan y dejan a jóvenes sin el beneficio, se eliminan, lo elimina el Tribunal Constitucional estableciendo que violan sus derechos que yo espero que estén garantizados en esta Constitución y en la que venga y en cualquier Constitución, porque son los derechos de las personas. Si el Tribunal Constitucional defiende esos derechos, me parece correcto. O sea, yo no creo que alguien puede defender la discriminación. Es decir, de que hubiera estudiantes que no recibieran esos derechos. Eso me cuesta entenderlo. ¿Por qué el gobierno defiende? Bárbara, ¿sabes lo que pasa? Pero puedo terminar el punto. ¿Por qué el gobierno se empeña en defender algo que a poco andar sus parlamentarios dejan de defender? Sus parlamentarios le dicen mal haberlo hecho en glosa, mal haber establecido estos criterios, no los compartimos, no era la forma. Y resulta que al final el requerimiento que han hecho estos diputados lo que está haciendo es en concordancia con muchas voces que existen incluso en el propio gobierno, de saber de qué se está haciendo mal. Porque hay un detalle, más allá de cualquier explicación, y yo estoy de acuerdo en la racionalidad y en la falta de recursos, pero aquí se hizo una reforma tributaria, diciendo lo que era para esto. Y hoy día se dice los recursos no están. Ahí hay una explicación que el gobierno no ha dado. Yo creo que aquí ya nos hemos aclarado en un punto. La UDI no defiende la universalidad, la gratuidad total. Por lo más rico no.
Por supuesto, Pues si no han sido capaces de cumplir a los más pobres, imagínate que van a cumplir al y resto. tampoco la del 70%, ese punto ya está sumamente claro. ¿Por qué? Porque supusieron el programa de gobierno y han votado en contra Pero nadie ha dicho prácticamente de todas las leyes en materia... Déjame terminar, por favor. Pero que no digan cosas que no es se han dicho. Es una costumbre de ustedes. No estamos en dictadura, viejo. Somos iguales. Mira, Cuando pero- tú hablas, te tengo que pero ese es el respetar. tic de Respétame tú a mí, mira. de una buena vez. De una buena vez, deja de estar pegado en el retrovisor. Segundo Deja tema. de estar pegado en el retrovisor. La Segundo política tema. antigua tiene chata la gente. Este no es un tema. Este no es un tema. Belolio. Eduardo. Belolio, este no es. Voy a terminar el punto. Este no es un tema. Que están a punto de ser Walt Disney, los dos. Le falta la oreja de Mickey Mouse. Este es un tema, no es un tema de carnet de identidad al lado de imagen. ¿Ah? Mientras sigas en la UDI, te tienes que hacer cargo de lo que es la UDI. Eduardo, terminemos la idea. Segunda falacia. Lucro igual a pluralidad y sociedad diversa y democrática. ¿Quién dijo eso? El país hasta 1980 tenía una educación plural, democrática, diversa y no había lucro con fondos públicos. Y en tercer lugar, no es solo el tema de lucro y calidad, es el tema de que cuando hay restricciones de recursos, lo obvio es tomar todas las medidas para asegurarse que los recursos van a la educación de las personas y no terminan en otros giros, como hemos visto a propósito de sostenedores, o en delitos, como es el caso de la educación superior. Y el cuarto punto, Gonzalo, es si hay o no discriminación arbitraria. La postura de ustedes es legítima, pero no es que nadie esté defendiendo la discriminación, Gonzalo. qué bueno que no estén La postura de ustedes legítimamente es recurrir al Tribunal Constitucional porque a juicio de ustedes hay una discriminación arbitraria. Lo que hemos dicho acá es que no hay discriminación arbitraria y que los criterios que se han fijado, y el ejemplo más claro es el CRUSH, fuera de todo el listado que acabo de señalar, vía glosa en otras ocasiones, es un criterio al cual históricamente se recurre. El mejor test para demostrar Pero esto que lo va a es arbitral, resolver el Tribunal que Constitucional. Estos criterios que han cambiado tantas veces, yo te lo doy firmado hoy día, no son los criterios que van a venir en la ley. ¿Y cómo, por qué? Porque son discriminatorios. Porque es transitorio. Porque son, pero si tú estableces criterios y crees que esos criterios son buenos, los mantienes. Para un régimen pero tú transitorio. estableciste para un régimen transitorio De un año, pues. Estableciste discriminación por un año o por más. No hay discriminación. Yo solo un punto, dos palabras. Yo diría, cuidado con malentender una cosa que pudiera uno considerar desde una vereda discriminación y otros una legítima opción para poder garantizar que el aporte, la focalización de recursos de hoy efectivamente llegue a todos los estudiantes que corresponde que lleguen sin camino intermedio. Sin camino intermedio. No estoy diciendo a todos, estoy diciendo... Los que están viendo en su casa dicen, ¿por qué a mí no me llega? Es que tú eso le llamas discriminación. Yo digo que es lo que sienten ellos. Hoy día no, es lo que está diciendo tú. Uno podría decir también eso no es discriminación. Es un criterio político para separar. Los estudiantes separar. del INACAP se sienten discriminados. Claro, no entienden claro. que ellos son parte. Porque tú dices que INACAP simplemente debe primar la calidad y ya está definido con lucro. Y ese es un criterio. No es una discriminación. Pero Francisco Vidal, una autocrítica. Yo creo que en los hechos, si triunfa la tesis de la UDI y algunos de Renovación Nacional, paradojalmente vamos a tener menos beneficiados que más beneficiados. Eso es lo que dice el gobierno, la ministra de Educación y hasta el rector Carlos Peña. No lo dijo la ministra, lo dijo solo el vocero que está mintiendo. Ya. Pero no lo dijo tu Yo creo que rector, Marcelo Díaz Fernando no Montt. tiene para qué mentir. Pero lo concreto... Esa es la nueva política, acusar de mentiroso a un ministro, Claro. sin prueba. Pero acabo de probarlo. Acabo de probarlo acá. Acabo de probarlo. Y mire el requerimiento, mire cómo queda la glosa para que vean que eso es falso. Diputado, para que después... Entonces, el primer dato es que, lo ha dicho el gobierno, que es el Poder Ejecutivo, el resultado favorable a la apelación de la derecha es varios miles de estudiantes, de partido los del Alberto Hurtado, los de la Silva Enrique y eventualmente los de la Portales. Más al Duoc, que son como 80.000 cabros. No, 48.000. Bueno, es un dato. Y segundo, la elección, pues, ciudadano. Jaime Guzmán, cuando hizo la Constitución, estableció las siguientes trampitas. Como la derecha es minoría en Chile siempre. No siempre, acaba de ser gobierno, Pancho. O sea, la cola. bueno, pero yo acaba creo... de ser gobierno a la derecha, ¿no? Continúe con la idea, por favor. Entonces, primero estableció el sistema binominal, donde 1/3 igual a 2/3. Después los senadores designados, que los eliminamos en el 2005. Después los supra quorum para cambiar la Constitución.
¿Y cuál es el último Stalingrado de la derecha? La última fortaleza de la derecha. El Tribunal Constitucional. Porque pierden las elecciones, son minoría en el Parlamento. ¿Pero dónde son empate 5 y 5? En el Tribunal Constitucional. Diputado Velorio. Bueno, en este caso no te sirve el ejemplo porque con empate ganan ustedes, porque el presidente del tribunal es de ustedes. Entonces, déjame seguir. Van a ganar 6-4. No, yo, a diferencia tuya, yo aquí no quiero el presionar indebidamente al tribunal. Yo creo que los argumentos que nosotros estamos exponiendo son, uno, esto no lo podían hacer a través de una glosa presupuestaria. Una cosa es distribuir los recursos, como se ha hecho en el pasado, y otra cosa es hacer una reforma sustantiva a la educación superior a través de una glosa. Eso es distinto. O sea, aquí se fueron al chancho, en el fondo. Y en segundo lugar, tú no puedes hacer una discriminación arbitraria de estudiantes, escoger a dedo a quienes sí y a quienes no. Entonces, yo les pido, por favor, que cuando hablemos con respecto a esto, dejemos las caricaturas de lado, porque de verdad que parecen Walt Disney ya. Entonces, basta, saquemos a Mickey Mouse de la mesa y hablemos efectivamente sobre la importancia... ¿Mickey Mouse sería Jaime Guzmán? No. Mickey Mouse es la caricatura que estás haciendo tú de manera permanente, fijándote en el espejo retrovisor. Tanto así, Pancho, que en cualquier minuto vas a chocar de frente con la realidad. Si la gente hoy día ya no está hablando de eso. Yo cumplí 35 años hace una semana atrás, Pancho. Hablemos de lo que queremos hacia futuro. Y vuelvo a insistir, lamentablemente yo creo que el ministro vocero, a quien le tengo mucho respeto, no leyó nuestro requerimiento ni vio cuál era la glosa. ¿Sabe por qué? Porque si la leyera, se daría cuenta que desinformado y no está lo mintiendo. único... Está desinformado, no está mintiendo. Cuando él ha insistido, no me apuntes con el dedo, cuando él ha insistido en que aquí van a haber menos estudiantes beneficiados, el único que puede elegir que hay menos estudiantes beneficiados es el gobierno. El único. Por tanto, echarle la culpa a la derecha a esto es insólito. Cuando del 21 de mayo a la fecha han cambiado 9 veces de criterio, los estudiantes no saben porque el gobierno no ha querido decirlo. Bien. Y finalmente termina en una glosa presupuestaria. Solo última frase para terminar. La pausa. Lo sé. Mira, dice, no estamos objetando esto. Dice, el Ministerio de Educación, mediante uno más decretos, podrá dictarse a contar del mes de diciembre de 2015 y establecerá los montos de recursos que serán entregados a cada institución. Eso no está objetado. El gobierno puede hacerlo. Si quedan estudiantes afuera, es porque el gobierno así lo quiso. Bien, vamos a la pausa rápidamente y ya volvemos en esta. No, vamos a hablar de Enrique Correo. Pero ¿viste? Bien, ya estamos de regreso, comenzamos ya a despedirnos de este Estado Nacional. Le agradecemos al diputado Jaime Velorio por habernos acompañado. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas. Se nos quedaron hartos temas, pero es que se alarga mucho la conversación. Va a ser para el próximo domingo. Nos despedimos y nos encontramos el próximo domingo en Estado Nacional. Que esté muy bien. Yo me llevo mi papel. Ah, sí, pues ya lo había...